Nos vamos con, bueno, vamos a hablar de Tariquía, y nos vamos para esto con la compañera Janet Alfaro, con un área de Tariquía, de este territorio protegido, que actualmente está siendo vulnerado y agredido por intereses de, bueno, de transnacionales petroleras, pero obviamente con el amparo del gobierno. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la cobertura. Y bueno, quisiéramos que nos comentes cuál es la situación de Tariquía, cómo está viviéndose allá toda esta nueva ofensiva del gobierno y de las transnacionales contra esta área protegida, ¿no? Bueno, sí, quisiera dirigirme a toda la población de la Alta y La Paz para dar a conocer de que la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ha sido creada el 1 de agosto de 1989. Esto a pedido de jóvenes ambientalistas de la época, para poder, con el objetivo, ¿no?, de proteger las cuencas más importantes que son del río Grande Bermejo y del río Tarija, que pertenecen a la cuenca del Río de la Plata. Hay un acuerdo internacional con la Argentina, binacional, para la protección de estas cuencas, porque desembocan hasta el norte argentino. El objetivo principal era la purificación de los ríos, la captación de CO2. La reserva es muy importante para todos los tarijeños porque mediante bosques podemos contar nosotros con lluvias, ¿no? Porque tenemos las nubes que se forman desde Tarija y se unen con la reserva o la cordillera de Sama, y esto alimenta, para que se consolide lluvia a todo el departamento, inclusive hasta el norte de Potosí, hasta los glaciares. Es fundamental el ciclo hídrico que se da. Y bueno, actualmente el gobierno desde el 2006, con un discurso de que va a ingresar a donde hay hidrocarburos, ha ido modificando la ley 3058, Constitución Política del Estado, con diferentes decretos, ampliando, ¿no?, las reservas, las zonas tradicionales, más de 12 parcelas hasta 108 parcelas mediante diferentes decretos, y esto incluye ya a varias áreas protegidas de todo el país, Madrid, Madre de Dios, y ahí está incluido Tariquía. Esta ambición por la reserva de Tariquía se lleva a cabo desde hace mucho tiempo, desde el 2000, con la ONG Prometa, pero tenemos dentro de la reserva de Tariquía tres pozos, megacampos importantes de gas que han sido explorados desde los años 60, Churumas, posteriormente 70, Estillero, X1, X2 y Santo en los 90. Estos pozos se entraban, bueno, tapados, ¿no?, desde esa época, y la naturaleza se ha encargado de cerrar los caminos. Justamente se ha dejado de explorar por el tema ambiental, porque ha producido un gran desastre ecológico para la ciudad de Bermejo. Sin embargo, como ya les comentaba, a partir del 2006, el gobierno Morales, mediante la violación de la Constitución Política de Estado, no solamente ha modificado la ley 3058 y la Constitución, también ha creado un decreto supremo que viola la Constitución, el 2366, donde permite el ingreso de explotación hidrocarburífera en áreas protegidas, ¿no? A partir de ahí, ya el 2018 hace la firma de contratos con Petrobras. YPF Chaco y Petrobras firman en un 60% Petrobras y 40% YPF Chaco. Sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento de algunos asambleístas o diputados, nos comentaban y se está investigando de que YPF Chaco tiene las acciones, tiene la mayoría de las acciones Petrobras, ¿no? O sea que ellos manejan, y que esto se daría a partir del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, a partir de ahí es que ha habido muchos ataques por parte del gobierno. En el 2016 ha intentado ingresar, toda la sede de Tarija se ha unido y han logrado frenar con la presencia de comunarios del área de Patcaya, por el ingreso por calle. Esta reserva pertenece al municipio de Patcaya. En 2019 lo mismo ha pasado en Chiquiacá, pero ahí hemos tenido mucho éxito, hemos logrado frenar el ingreso. Ha habido una represión que ha salido en todo Bolivia, el ENE,
Y esto ha sido gracias a las autoridades, ¿no? Al gobernador de turno y a al comité cívico y a la unidad de todo el pueblo tarijeño. Se ha logrado detener este ingreso, esta represión. No, no hemos permitido que ingresen porque ellos ya tenían lista la maquinaria. El año pasado, nuevamente, bueno, sin embargo, después del 2019, en el gobierno de transición de la señora Yanine, y han intentado ingresar a Quito, hemos logrado frenar mediante el comité CICO, argumentando de que, bueno, necesitan desarrollo económico, la reactivación económica, y que la ciudad de Bermejo sufre de carencias de gas, de agua potable, no tienen gas a domicilio, no cuentan con electricidad, que es una ciudad abandonada. Entonces, hemos logrado frenar porque sabemos que dentro de las competencias nacionales esto le corresponde al gobierno a nivel nacional, a nivel central, y que ya, bueno, ya habían pasado más de 14 años y que no se había solucionado el tema, pero se ha logrado, bueno, frenando, poniéndonos fuertes con el señor ministro que era de señor Zamora. El año pasado ha habido, con apoyo, lamentablemente, lo tengo que decir, del gobernador, el señor Oscar Montes, del alcalde, el señor Johnny Torres, y del comité cívico, que nos han cerrado todas las puertas y el apoyo a todos los que somos ambientalistas, incluso a los comunarios, y de esa manera es que ahora han logrado ingresar y ya se encuentran perforando el pozo astillero X1 y me imagino yo que a partir de estos meses de aquí en adelante se va a dar un desastre ecológico muy fuerte porque ya el día de ayer han anunciado y mienten a la población el presidente de YPFD, el señor Arni, indicando de que recién se está haciendo la planchada, cuando la planchada ya se había hecho, y que van a perforar 6 pozos más aparte del pozo astillero X1. Esto quiere decir la contaminación de las quebradas y los ríos. Quiero explicar también en este breve resumen de que en el mes de julio, principios de julio, ha ingresado la empresa Servipetrol, que de acuerdo a denuncias, sería propietaria del hijo del señor Hugo Vance, expresidente. Esta empresa Servipetrol ha iniciado la apertura de caminos. Los caminos que ya existían, pero como bien pasó ya 40 años, se han cerrado, ¿no? Han vuelto a consolidarse la naturaleza. Entonces, en cuestión de meses se ha destruido fundamentalmente parte de los bosques, se ha tapado como más de 10 quebradas, que son las venas de los ríos, han puesto, sin embargo, tubería. Esta apertura de camino ya la han concluido el 31 de enero, y se preveía que los primeros días de marzo ya iban a entrar YPF Chaco y Petrobras. Sin embargo, ahora, como han concluido, inmediatamente ha entrado YPF Chaco y hemos tratado de frenar, hemos intentado, pero lamentablemente, tengo que decirle, todo el pueblo de Tarija está callado. Esto se debe a que en la ciudad de Tarija existen roscas, y la gente del gobierno, ¿no? Entonces, los que no estamos ni con las roscas ni con la gente del gobierno, somos personas que simplemente buscamos proteger esta reserva, para que se mantenga como está, como una reserva, que se respete. No tenemos ningún objetivo político, no estamos defendiendo a ningún político, simplemente queremos que se respete la vida. Eh, Actualmente ya están trabajando ingenieros de Santa Cruz, de la empresa YPF Chaco, están destrozando ya el río Churumas. Hay un daño ya muy fuerte, que ya han empezado a meter las bragas, todo lo que es la maquinaria pesada, ¿no? Armando todo, y hemos logrado evidenciar y sacar las pruebas. Hemos tenido que subir a un cerro corriendo riesgo para poder sacar, porque no dejan pasar, ni siendo del lugar, eh, ni siquiera para poder llegar a salvar algunos animales, como es el ganado. Muchos viven ahí del ganado, ¿no? Eh, Aparte de que ya están perforando Astillero X1, están abriendo caminos. Servipetrol se ha quedado algún personal, sus funcionarios, están abriendo el camino hasta Churumas, ¿no? Y de acuerdo a denuncias, como ellos ya han entrado a la reserva, bueno, eso tenemos que confirmar, pretenden ingresar hasta el Pozo San Telmo mediante Churumas. Eh, Ahí se está destruyendo todo. Se ve a diario muerte de animales.
Antes, inclusive cuando solo se hacía la apertura de caminos, se ven animales aplastados en el camino, muerte de animales pequeños, sobre todo, como son los sapos, una variedad de víboras y otras especies pequeñas que por cruzar se hacen aplastar, ¿no? Por las vagonetas. Y quiero decir que son vagonetas de lujo, porque contienen mucho poder económico. Se ha hecho la denuncia ya única en mi persona de que estaríamos nosotros, bueno, como ambientalistas y algunos comunarios que todavía se mantienen de pie, de luto, en duelo, porque se está cometiendo un crimen muy fuerte contra la naturaleza. Y como ambientalista y ahora comunaria del lugar, yo exijo que se haga justicia, ¿no? Esto no se puede quedar impune. Y no solamente para los responsables, la MAE, en la máxima autoridad como es el gobierno, ministro, sino también, lamentablemente, para todos los comunarios que se han vendido y que han permitido, porque al ser cómplices no se están dañando ellos ni solamente su comunidad. Este daño va a afectar a nivel internacional, nacional, a todo el departamento de Tarija, y es una lástima, como ambientalista lo digo, que a nadie le importe el medio ambiente, a nadie le importe los valores y los principios básicos de la vida, y que a todos los padres y madres que somos no precauten el derecho que tienen sus hijos a un futuro mejor, a una vida sana, saludable, a una seguridad alimentaria. Y bueno, y esto quiero señalar porque de acuerdo a la ONU, al Programa Mundial de Alimentos, más de 690 millones de personas ya padecen de hambre, de sed. Y esto se debe no solamente a las recesiones económicas, fundamental se da al cambio climático que se está sufriendo a nivel mundial, está arrasando contra toda la naturaleza. En el camino que se está abriendo Churumas, YPFB Chaco ha solicitado al INRA que se haga una nueva cartografía. Se ha violado el principio del derecho a la propiedad, ha pasado por propiedad privada de algunos comunarios. Lamentablemente ellos, como no tienen formación universitaria, les han tomado el pelo y les han hecho firmar documentos instigándoles de que es por el bienestar de todo el país, por el bien común y por la reactivación económica. Han pasado por las tierras de los comunarios, se están abriendo caminos para facilitarnos al Pozo Churumas. Han hecho una nueva cartografía de acuerdo a sus intereses, de acuerdo al estudio de evaluación de impacto ambiental a la actualización del 2021. Ellos señalan de que se está inclusive revertiendo tierras que no tienen, que algunos comunarios que viven en el lugar, pues son muy pocos, quiero señalar como son como 5 familias que viven en la zona de la comunidad del Cajón, donde está el Pozo Astillero, porque es la zona núcleo, y ahí es donde desborda el río Tarija Grande, y de ahí tenemos una variedad de pescados que desovan, ¿no? Que se reproducen. Esta reserva también quiero señalar que comparte intereses con la reserva de Baritú de la Argentina, y el pescado como el pacú y el surubí vienen desde la reserva de Baritú, desovan en el río Tarija Grande, y de nuevo hay variedad de pescados como el dorado, el sábalo, róbalo, etcétera, ¿no? Hay muchísimos pescados ahí, mojarras, hay muchísima vida que va a morir. Y esto lo digo porque con fundamento, porque en el estudio de evaluación de impacto ambiental actualizado que ha presentado, que ha elaborado el gobierno y que ha hecho mediante una consultora de la Ciudad de La Paz, ellos señalan de que van a utilizar muchísima agua, y para esto está el río Tarija Grande y el río Lajitas y la quebrada de la Juca. Entonces, el río Tarija Grande es donde es la principal fuente de vida de los pescados. Y el río Lajitas es el lugar donde alimentan sobre todo las quebradas, ¿no? Es muy importante, y la quebrada Juca es una de las más grandes. Entonces se va a secar. ¿Y por qué digo que va a haber un daño ambiental? Porque hemos tomado evidencia de que donde van a botar los desechos, donde ellos han construido, está al aire libre, hacen como una separación de líquidos de agua y de aceite, y que simplemente va a parar una acequia de cemento y termina y concluye en una quiebra. Entonces, los desechos hidrocarburíferos, que van a tener más de 600 o 1500 químicos, que quizás no están autorizados, porque ellos tienen todos los permisos, porque están en función de gobierno, tienen permiso de los bosques, tienen permiso de todo, absolutamente todo.
no está cumpliendo con las normas, ni con la ley del medio ambiente, ni con la declaración de medio ambiente de la ONU, no se está cumpliendo absolutamente nada. Lamentablemente, como les comento, ahí tienen mucho ganado, hay caballos, ¿no? Y ellos toman agua donde encuentran, ¿no? Ellos están acostumbrados a vivir al aire libre. Lo mismo hay jaguares, hay pumas, hay osos jucumaris. Por ser un lugar, una zona núcleo donde hay mayor biodiversidad, ellos andan con total libertad ahí porque hay muy poca gente. Entonces, se va a ver la muerte de los animales. La mitigación de los daños ambientales, de acuerdo al estudio de evaluación de impacto ambiental, está en la medida de lo posible. Ellos señalan que solamente van a rescatar a los animales en peligro de extinción. Según la ONU, hay más de 1 millón de animales en peligro de extinción, pero ellos me imagino que van a tomar parámetros y, por ejemplo, como la paraba, tenemos el tucán, y van a rescatar y no se sabe dónde van a ir a parar estos animales. Los demás van a correr la suerte de morir. Y lo mismo va a pasar con los bosques, ¿no? Hemos tenido la suerte de que nos han ayudado muchos expertos y nos explicaban que en la reserva de Tariquía se cuenta con 2 biomas de los 8 a nivel mundial, ¿no? Que en Bolivia tenemos los 8 biomas de mayor biodiversidad, ¿no? Características geográficas diferentes, y todo esto se va a ver afectado. Para Tarija bueno, es muy importante la reserva de Tariquía para el Valle Central. El Aguaragüe era muy importante para el Chaco tarijeño, que lo han destruido por la ambición, ¿no?, de las empresas extranjeras. Y hablando de las empresas de Petrobras, al ir a la comunidad del Cajón, yo he podido evidenciar y he escuchado algunos comunarios que tienen la ambición y piensan que va a mejorar su situación económica y de vida al aceptar que ingresen las empresas petroleras. Ellos señalaban, y lo he escuchado yo, de que les van a pagar. Entonces, por la conclusión que nosotros hemos sacado, es que Petrobras estaba dando dinero, estaba corrompiendo y dividiéndonos entre bolivianos, y se ha mandado una nota a Petrobras y ellos nos han respondido y nos han dicho que evidentemente ellos van a perforar el pozo Astillero y San Telmo, pero que no lo habían hecho. Pero sin embargo, ha habido ahí palabras de personas, ¿no?, que decían esto, que ellos van a recibir dinero de Petrobras, porque ellos estaban muy fuertes para que ingresen. Ellos, lamentablemente, hay 5 familias dentro de la reserva y son muchísimas comunidades alrededor en la zona de amortiguamiento. Hay un pueblo que se llama San Antonio, y ellos absolutamente, la mayoría están en lo que sería afiliadas al partido del MAS, ¿no? Entonces, eso quiero dar a conocer, y hasta el momento estamos buscando nosotros apoyo de todos para lograr lo imposible. No queremos que salga esta empresa, que respete los derechos humanos, que son fundamentales. No podemos estar sin proteger la vida, ¿no? Como ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al agua, una vida saludable, ¿no? Muchas gracias, Janet. Realmente muy importante, muy completo. Bueno, todo lo que denuncias, ¿no? Realmente es una situación muy, muy preocupante, ¿no? Y bueno, también tenemos la presencia del compañero José Luis Saavedra para que pueda complementar y, bueno, comentar un poco, bueno, toda la denuncia, ¿no?, que nos hizo Janet, ¿no? Bastante completa, por cierto. No, en principio, compañera Janet, muchísimas gracias por esta información que usted nos proporciona. Beto y Miguel saben que le buscábamos a usted para tratar de que justamente nos comparta. Hemos tardado un poco, pero bueno, felizmente ahora la tenemos, y de verdad que les reitero mi agradecimiento por la información que nos da. Creo que hay como 3 grandes bloques de lo que usted ha dicho que hay que resaltar porque es extremadamente importante. Hay muchos, por supuesto, pero por cuestiones de tiempo quiero reiterar 3 aspectos centrales y luego plantearle un par de preguntas complementarias. Una primera, creo que hay que insistir para el conjunto de la población boliviana, compañera, que Tariquía es un acuífero, es una zona de recarga hídrica.
y cuyo valor entonces para los valles centrales, lo ha dicho muy bien usted, para los valles centrales de Tarija, y por el efecto ecosistémico en realidad para todo el país es absolutamente estratégico. Por eso es que, primera conclusión, la defensa de Tariquía nos corresponde no solo a los tarijeños, sino a toda la población boliviana. Este es un primer aspecto que conviene reiterar, la importancia estratégica vital de Tariquía por ser un acuífero. Y juntamente con todos los elementos que usted ha señalado y sobre todo lo de la característica de bosque tucumano boliviano, es un tipo de yungas, de bosque de yungas húmedo, además prácticamente único en América Latina y que por tanto hay que protegerlo por lo que usted decía, la importancia que tienen los bosques en el ciclo hídrico, en el ciclo de las lluvias y por tanto de la vida. Esto es un primer aspecto. Segundo aspecto que me parece absolutamente importante reiterarlo es que la exploración y explotación hidrocarburífera en Tariquía y en el conjunto de las 22 áreas protegidas nacionales es totalmente ilegal de parte del gobierno. Usted lo ha mencionado muy bien, este famoso decreto de mayo del 2015, el decreto 2366, que autoriza ilegalmente, inconstitucionalmente, la exploración y explotación hidrocarburífera en todas las áreas protegidas. Hay que denunciar este carácter ilegal y este carácter anticonstitucional de este famoso decreto 2366. Y toda la serie de irregularidades, atropellos, vulneraciones que usted muy bien los ha detallado. Este es un segundo aspecto que creo hay que reiterar. Y un tercer aspecto me parece muy importante, compañera, y quizás eso podríamos abundar un poco más porque es importante que la población boliviana entienda cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias prácticamente letales de hacer exploración y explotación hidrocarburífera en una reserva estratégica como es Tariquía. Usted ha mencionado muy bien el tema del agua, la afectación a la biodiversidad, ciertamente, la alteración totalmente, yo diría, criminal del ciclo de lluvias, al afectar las quebradas, los ríos, la contaminación, etcétera, y por tanto, como uno de estos efectos muy graves, compañera, a la salud y a la vida, por tanto, de la gente. Y usted lo ha mencionado muy bien, no solo nacional, sino también para el norte argentino. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años, creo, un poco más, la subcentral Tariquía incluso envió una carta al embajador de Argentina para ver cómo podíamos coordinar esfuerzos para parar esta contaminación, primero del Pilcomayo y después la que puede emerger de la exploración y explotación hidrocarburífera en Tariquía. Entonces creo que hay que entender esta dimensión de los gravísimos, yo digo letales efectos que tiene hacer exploración y explotación hidrocarburífera en Tariquía. Estos 3 aspectos creo muy importantes de resaltarlos, compañera, y usted los ha mencionado muy bien. Ahora, un par de consultas sobre esto que usted acaba de decir. El gobierno y las empresas petroleras en este afán de ingresar y de hacer exploración y explotación petrolera, lo ha dicho usted muy bien, en principio era por Tariquía, propiamente por el cantón, no han podido. Luego se han trasladado a la parte norte por Chiquiacá, y usted lo ha mencionado muy bien, ahí ha habido una resistencia muy heroica, una vigilia de más de 150 días, luego la segunda marcha, la primera fue el 2017, la segunda el 2019, es decir, que ha habido lucha, ha habido resistencia. Creo que también esto es importante que la población boliviana conozca, que la gente de Tariquía y también segmentos importantes de la población urbana de Tarija han defendido con marchas, manifestaciones, con vigilias, que no haya exploración y explotación hidrocarburífera. Frente a esto, y esta es la consulta, compañera, el gobierno ha desplegado varias estrategias para que no haya resistencia. Ha comprado dirigentes, ha corrompido dirigentes, ha dividido a las comunidades y ahí quisiera que usted nos comentara lo que usted incluso personalmente ha vivido como parte de estas represalias, amenazas, hostigamientos que ha sufrido de parte de los agentes del gobierno y también creo incluso de alguna gente que
en las comunidades ya están a favor de las empresas por las pequeñas prebendas que usted decía que tienen. Ya les ha ofrecido trabajo, dinero, Petrobras, YPF Chaco, etc. Pero quisiera que nos comentara lo que usted misma como persona ha ido sufriendo ya en estos varios años de activismo. Yo recuerdo haberla conocido el 2018, compañera en La Paz, cuando vino junto con compañeros o compañeras de la subcentral para también hacer ya esta denuncia. Y entiendo que las amenazas, los hostigamientos han continuado, sobre todo a usted como persona, a usted como mujer, para que ya no haga denuncias, que ya no reclame por Tariquía. Y creo que esta es una realidad que además le han ido sufriendo varios otros comunarios, comunarias, dirigentes de la subcentral de Tariquía. Y por lo demás, nuevamente, compañera Janet, muchísimas gracias por toda la información que nos da. Quisiera, Beto, que esto no sea la última vez que Janet nos pueda acompañar. Creo que a partir de esto hay que hacer una campaña realmente nacional y, si es posible, internacional para defender una reserva estratégica como es Tariquía. Si nos puede comentar entonces, compañera Janet, algo más sobre estas acciones de amedrentamiento que el gobierno ha desarrollado. Sí, sí, con mucho gusto. Sí, yo quería decir que sí, efectivamente es un acuífero de agua dulce, Tariquía, que se prevé que podría alimentar todo Bolivia por 50 años. Al ser un acuífero, tener aguas subterráneas y superficiales, no tenemos datos de cómo es el bolsón del acuífero. Sin embargo, dentro de la reserva por parte de la comunidad del Cajón, no tienen agua potable. Entonces, los comunarios lo que hacen es filtrar agua del lugar y automáticamente sale, ¿no? Porque al ser un acuífero tan importante, se vulneran muchos derechos, no tienen luz, agua potable, nada, absolutamente nada. Bueno, no les han hecho la consulta previa como corresponde por ley. Les han hecho en la oficina del CERNAP, los guardaparques han firmado como parte de la comunidad del Cajón. Han aprobado gente que no vive dentro de la reserva, que vive en la zona de amortiguamiento, que está fuera de la reserva, que son afines al gobierno, y que, bueno, obviamente ellos han entrado a trabajar con la empresa Servipetrol y les han cumplido. Después de eso, ahora están ellos luchando porque ahora ya no los han utilizado y ahora ya no les dan trabajo porque ahora necesitan gente técnica, ingenieros, geología. Ninguno de ellos tiene trabajo. Lamentablemente, dentro de la reserva, todos se han dejado convencer y no hay ahorita resistencia en la comunidad del Cajón de nada, excepto de mi persona y mi esposo, que es parte de ella. Y es cierto, se sufre amedrentamiento, sobre todo a la familia de mi esposo, y él ya me ha pedido que no salga a la prensa, que no denuncie nada, porque hay la posibilidad de que le quiten sus tierras, porque están observadas por el INRA, porque no cumplen función social, ellos tienen ganado ahí, y sin embargo, ahorita no se puede hacer un desmonte, porque como nosotros somos pareja, le da muchísima pena destruir los árboles, porque es un bosque precioso, ¿no? Se está ayudando al medio ambiente, sin embargo, sí, el ganado está. Quería decir que esta zona de Tariquía es muy importante porque antes de la colonia estaba habitada por los Huenayek, Tupi-Guaraní, y a partir de lo que llegan los españoles han sido expulsados al río Pilcomayo, ¿no? A Villamontes, algunos se han quedado, entonces los que viven actualmente son personas generalmente criollos que han empezado desde 1700 a criar ganado. Y aún así, con la crianza de ganado dentro de la reserva, no hay un daño tan fuerte como dicen la gente del área, ¿no? Ingenieros ambientales. Con todo el ganado que hay, no se ha destruido, se mantiene la naturaleza tal como está. No ha habido destrucción de bosques, absolutamente no. Sí, y eso es lo que se está sufriendo ahorita. Antes mi persona, al ser activista ambiental, como no tienen un argumento legal para podernos perseguir políticamente o hacernos procesos, porque estamos defendiendo un derecho que es fundamental y justo, he sufrido, sí, has hecho en el tema económico. Yo no puedo conseguir trabajo en la sede de Tarija, ni por un lado ni por el otro lado. O sea, he estado trabajando en una universidad como docente, pero me han cerrado las puertas. O sea, yo no puedo tener acceso a trabajo. Ese es te estrangulan económicamente. Sí he tenido algunas veces, qué sé yo, acoso de parte de las señoras cocaleras que me pasaban por mi casa, pero jamás
he tenido miedo, he continuado porque es algo justo. Y lo que se me estaba olvidando decir es de que la zona de intervención es más o menos 155.000 hectáreas, la reserva cuenta con 246.000 hectáreas. No somos tan grandes como la Amazonía en Santa Cruz de Nipanga, pero la reserva es muy importante para Tarija, ¿no? Y no es muy grande. Más de la mitad, más o menos el 55% se va a intervenir. Es más o menos 22.000 hectáreas en la comunidad del Cajón, más o menos como 30 en la zona por ingreso San José, Potrerillos, y 95.000 en la zona de Chiquiacá. Es así como lo tienen estipulado en los contratos, ¿no? Es la zona de la cantidad de hectáreas que se va a dañar, 155.000 hectáreas. O sea, más de la mitad de la reserva, sin contar que se va a destruir en esta zona núcleo, las cuencas. Y esta afectación y daño ambiental que nosotros investigando hemos sacado la conclusión, o que mi persona, porque no contamos con el apoyo de técnicos ni de la universidad, porque todo el mundo le tiene miedo al gobierno por el tema laboral, por el tema ahora político, por el señor gobernador, él controla absolutamente todo, le entregó Tarija y más. Entonces, se prevé que debido a la contaminación del río Tarija, que se une con el río Bermejo, va a desaparecer el río Tarija Grande, va a morir mucho pescado. ¿Y esto por qué? Porque el señor William Guerrero, el alcalde de Pazcaya, ha pasado ya una solicitud para adquirir áridos en el río Tarija Grande. Decir que prevén que va a pasar lo mismo que el río Guadalquivir. Al morirse el río van a empezar a sacar arena del río. Entonces, al morir esto va a afectar al río Bermejo. La mayor afectación, el desastre ecológico va a ser a Bermejo. Hemos tratado de llegar a Bermejo a decir al Comité Cívico de Bermejo, pero lamentablemente ellos se llaman petroleros y dicen que en 100 años no se han muerto y que no ha habido contaminación. La peor preocupación que tengo en mi persona como madre es de que en Tarija suben los índices de muerte por leucemia en los niños, sobre todo en el Chaco, en los indígenas, en sus niños, abortos espontáneos, han aumentado. Y para esto no contamos ni con un hospital adecuado en Tarija, no se ha cumplido con los principios básicos de la ley 3058, de que se dé hospitales, no se invierte en esto, que no hay plata, todo. El dinero que llega a Tarija dice que mediante la ley financiera se revierte al PGN, y no sé si el actual gobernador estará en la misma situación. No hay, debido a esto del SUS, es incontrolable la atención, no se puede tener atención, o falta un medicamento, falta. Entonces, los niños no tienen acceso a una buena atención médica. Y no es justo que mueran más niños o personas, mujeres y niños son. Mujeres mueren porque, si ustedes han debido ver que han aumentado los índices de cáncer en el útero y en las mamas, se debe a la contaminación ambiental por hidrocarburos. Recientemente ha habido una denuncia del pueblo Huenayé en el Aguarahue, que ellos han intentado hacer reclamos a la empresa y les hacen procesos. No tenemos las pruebas, pero sí nos denuncian de que por hacer un bloqueo y irse contra YPFB Chaco, ellos mencionan así, han contratado gente el MAS a pegarlos, han llenado de militares y policías. Eso no ha salido a nivel nacional, van a hacer una conferencia de prensa aquí en Santa Cruz y en la ciudad de Tarija, y que ellos no pueden reclamar absolutamente nada, no pueden exigir trabajo. Si ellos hacen un bloqueo, dice que ya tienen procesos por $100 millones, porque estarían perjudicando los intereses de la empresa. Entonces aquí Petrobras es muy hábil, utiliza al gobierno, utiliza a la gente, y mediante YPF de Chaco está manipulando. En la comunidad del Cajón todavía no se da estos ataques, todavía, porque recién están empezando. Sin embargo, opera, ¿no?, de diferentes maneras y no se ensucia las manos para que ellos no tengan ningún conflicto y nadie reclame contra esta empresa extranjera, ¿no? Pero sin embargo, de acuerdo, diputados, como decía, tienen muchas acciones en YPF de Chaco, y a su servicio muchísima gente. Hemos tratado de hablar con la gente que trabaja, le hemos dicho no vamos a pelearnos entre bolivianos, porque yo sé que necesitan trabajar. Sin embargo, ustedes tienen que saber que esta empresa transnacional triplica las ganancias, de acuerdo a la revista Energy Press, que ganan trillones gracias a nuestro gas, operan desde Brasil y Argentina, se llevan el gas hasta Estados Unidos, Inglaterra, y a Brasil y Argentina le venden el biocombustible,
y se hacen multimillonarios y nosotros seguimos en la pobreza, en la miseria. En la ciudad de Tarija no hay trabajo, los profesionales están en la calle. Podríamos armar una COP solo con los profesionales que estamos desempleados en Tarija y simplemente se benefician las roscas que al final están serviles al gobierno con el señor Arce. Se lo he visto al gobernador recientemente mencionar que cómo es posible que se le haga un revocatorio al señor Arce. Es increíble. Es increíble y yo quisiera llamar a toda la población que no nos olvidemos del respeto y de que somos seres humanos y el amor al prójimo, ¿no? El amor a nuestros hijos, ¿no? Es más importante que, por ejemplo, el carnaval. Se vive en Tarija muy lindo, pero mientras tanto están destrozando la reserva de Tariquía, la Madre de Dios, están vulnerando derechos de los indígenas y a nadie le importa. Y bueno, para concluir, yo quería decir también y llamar a toda la población de que nos unamos justamente para salvar las 22 áreas protegidas, y no solo las 22, todos los ríos y bosques. Es fundamental paliar lo que es el cambio climático. Las olas de calor ya han llegado a Latinoamérica y a Bolivia, a Tarija. No se puede aguantar. Si ustedes viajan a la ciudad de Bermejo, más de 40 grados, el aire es caliente. Sin esta reserva yo no sé qué va a pasar. La República de la Argentina está sufriendo grandes sequías y uno de los cambios climáticos que se está dando ya, no solo la desertificación, es de que ya en todo Bolivia y en Tarija ya se ha sufrido un retraso de las lluvias de aproximadamente 2 meses, y eso se debe a la muerte de bosques, a las 6 millones de hectáreas que se ha quemado en la Amazonía, y lo que se está destruyendo en el Chaco y en la ciudad de Tarija y en todo Bolivia, y la muerte de esta reserva, y bueno, según expertos, dicen que al año va a haber un aumento de un 15% de retraso más de lluvias. Este retraso de lluvias ha hecho que la agricultura se seque absolutamente todo. Esto produce un incremento de los precios en la canasta familiar, el tomate, qué sé yo, arveja, la papa. Si ustedes se están dando cuenta, todo ha subido, no solamente porque en Perú hay problemas. Nos mencionan que ha subido la semilla de la papa y es por eso que no ha habido mucha producción. Y aún hay verduras que sí se producen en época de sequía, pero no tienen sabor, son como comer plástico, son secas. El ganado ha muerto y sin agua y esa humedad tampoco va a haber en los viñedos que hay en Tarija. Hemos tratado de llegar a los empresarios porque sin la materia prima ellos no podrían producir, por ejemplo, el vino, el Singani, están produciendo ahora licores como el whisky, brandy de la uva, ¿no? Tarijeña. No ha habido muchas pérdidas y la solución que da el alcalde de la ciudad de Tarija es hacer un bono, ¿no? Hacer un seguro, mejor dicho, por proporcionarles un bono económico, pero sin agua no se puede. Ha habido quemas, incendios dentro de la reserva y esto no tenemos las pruebas exactas, pero parece que han sido provocados porque al caminar con mi esposa hasta Churumas, hemos visto que casualmente por donde están abriendo camino ha habido los incendios en Tariquía. Y es imposible, bajo una lógica de que en Tariquía haya habido sequía o incendios, porque tiene vertientes, manantiales, quebradas a cada paso. Es imposible de que llegue la chispa hasta ahí. Estaba a 1 hora de Tariquía, todo Bermejo estaba ardiendo y sin embargo ha llegado hasta Tariquía, pues sobre todo en la comunidad del Cajón, ¿no? Porque hay muchísima agua. Sin embargo, se ha quemado Tariquía y ellos mencionan, nunca en la vida ha habido un incendio en Tariquía. La ambición por el dinero y la codicia está sobrepasando los límites. Y es por eso que les digo a toda la población, yo finalmente, todo lo que es el Parlamento indígena, pues los admiro muchísimo porque realmente son guardianes de la madre tierra y yo como ambientalista, es la gente que protege estas tierras ancestrales y parques y áreas protegidas. Yo he estado con ellos, son gente que lo único que les importa es tener para comer. No hay más ambición de tener para el sustento diario, su alimentación, y con eso viven felices, ¿no? Creo que tenemos que aprender de ellos, que son parte de nosotros y nuestros antepasados, porque es la gente del oriente, el Chaco tarijeño, lo mismo pasa con los Huenayek también. Ellos con tener los alimentos son felices, ¿no? Entonces ellos estaban luchando justamente también porque se les respete sus tierras ancestrales y les están quitando, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que ya exigir, y si el gobierno no va a cumplir la constitución política del Estado, porque como es un servidor público y se debe al pueblo y nos tiene que responder a nosotros, creo que también corresponde de que tiene que irse si es posible, porque no, y no solamente las empresas extranjeras tienen que salir de este país solos,
las mineras, o sea, y no solo de Bolivia, me imagino que todo el continente. Muchas gracias, Janet. Realmente, bueno, coincidimos plenamente en esa denuncia que realizas y bueno, realmente es, bueno, se puede evidenciar, digamos, todo el aparato que ha montado el gobierno para tratar de imponerse, ¿no? Sobornando gente, este tema de los incendios, que bueno, claramente, bueno, hay indicios, es lo mismo que pasa en distintos sectores, ¿no? Donde por los intereses empresariales coludidos con el gobierno, bueno, se incendian nuestras reservas forestales, ¿no? Y bueno, todo lo que dices del impacto que esto puede tener, ¿no? Con la contaminación, la destrucción de, bueno, la contaminación en general del agua, ¿no? Que va a destruir la agricultura, la misma ganadería y la vida de, bueno, de todos los comunarios, de todas las personas que viven ahí, la vida de tantas especies animales que están en la región. Y bueno, todo esto con el objetivo de ampliar la explotación de hidrocarburos, ¿no? Dentro de la reserva, ¿no? Y bueno, realmente muchas gracias por toda esta denuncia, por todos los datos, por toda la información que nos das. Sí, José Luis. Sí, nada más reiterar mi agradecimiento a Janet por la valentía que tiene en Sí, medio de todas esas amenazas de compartir esto con nosotros. La vamos a convocar para próximas reuniones. Es importante que se siga haciendo conocer estas denuncias. Solamente una cuestión, un detalle importante, compañera, y también Beto. Por los efectos que acabamos de nombrar muy rápidamente, por los efectos que vaya a causar y los impactos que vaya a causar la exploración y explotación hidrocarburífera en Tariquía, como ya lo hemos visto, además, lo que ha ocurrido y ocurre en el Agua Aragüe, en toda la cordillera del Agua Aragüe, estamos frente a un caso claro, compañera, de ecocidio. Lo que el Sí, gobierno está haciendo con estas políticas se llama ecocidio, que de acuerdo a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y le voy a compartir alguna información respecto a esto, el ecocidio actualmente constituye el quinto delito de lesa humanidad. Ojo. Entonces podemos y debemos ya pensar, al menos pensar, en acusar al gobierno de cometer este crimen que se llama ecocidio, la muerte de la naturaleza. Reitero, la Corte Penal Internacional con sede en La Haya ya ha establecido en el Estatuto de Roma, que es el documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que el ecocidio es el quinto delito de lesa humanidad. Entonces, por todos los efectos en el agua, en la salud, en las personas, en la naturaleza que va a causar la exploración y explotación, estamos frente a un inminente ecocidio en Tariquía, como también ya está ocurriendo en el Agua Aragüe. Así que veremos esta figura jurídica y política para pensar incluso en una acción internacional de denuncia frente a este ecocidio que afecta a la naturaleza y afecta a la vida de las personas. Por lo demás, nuevamente, muchísimas gracias, compañera Janet. Si quisiera añadir algo más antes de despedirnos. sí, claro que sí, es un acto criminal y como usted menciona es un ecocidio de que estamos viendo todas las posibilidades de hacer. Y bueno, que llama a todo el pueblo boliviano mediante su programa de que no dejemos que el gobierno nos divida, ¿no? Entre hermanos. Creo que es hora de crear unidad, respetando al prójimo, los valores y respetando a todo lo que corresponde a la vida, ¿no? Y no solo los seres humanos tenemos derechos, también los animales, las plantas, ¿no? Todos somos parte de este ecosistema tan grande que es la Tierra, que nos da vida. Y es muy importante que logremos preservarla. Y sí, aquí en Tarija estamos viendo todas las posibilidades. Lamentablemente es mi persona y unas cuantas más. No somos más que hemos logrado resistir, como dice. Hemos seguido adelante pese a cualquier otra tentación. Nos han buscado gente más. Pero aquí estamos firmes y no nos vamos a rendir. Porque yo como madre pienso en mi hijo y en los niños, ¿no? Aunque la mayoría de las personas no lo ven así, tienen que tratar de superar esos estigmas las redes sociales, de ver cosas superficiales. Esto es mucho más importante. Todo lo demás se da. Y bueno, quiero agradecerles muchísimo. Muchas gracias por poder llegar mediante su programa a muchas personas. Aquí en la ciudad de Tarija necesitamos el apoyo de todos y nos pueden ayudar mucho más. Estamos luchando contra lo imposible, pero
Pero igual, de la misma manera, con la voluntad se puede lograr muchas cosas. Yo quiero mencionar que esta es una reserva nacional de flora y fauna. Correspondía, de acuerdo al doctor Costa Obregón, a hacer un referéndum nacional, no una consulta previa, porque se la denomina una heredad nacional. Y Tariquía es algo fundamental para toda Bolivia. Nosotros habíamos propuesto de que se haga que sea un lugar turístico, un bioturismo, y que genere ingresos sin necesidad de destruir. Sin embargo, ustedes saben que por encima de todo está la codicia humana, el interés político y económico, que es mucha plata, sabemos, pero que no, a veces logra comprar conciencias, pero que no es fundamental para nosotros como ambientalistas y como la parte de la comunidad. No satisface a algunas personas. Pensamos que el valor fundamental y dentro de lo que es el sistema político es llegar a ser una persona que puede dejar huella, ¿no? No ganar tanto en el final, el dinero no es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, y bueno, esperamos contar contigo más adelante y todas las solidaridades de este espacio con la lucha que llevas adelante y bueno, con Tariquía, ¿no? Y con la defensa de este territorio frente a la voracidad, ¿no?, de las transnacionales y totalmente ligadas con el gobierno. Muchas gracias, Janet, y bueno, esperamos contar